hermano Robinson igual. Ya. Vamos a dar un repaso breve de lo que estuvimos viendo en la clase de ayer. Pastor Marcelo, solamente un propósito general de la comunicación. Solamente uno. ¿Cuáles son los propósitos generales de la comunicación? Solamente uno. Informar. Informar, Pastor Marcos. Otro propósito general, solamente uno. Entretener. Entretener, hermano Miguel Ángel. Otro propósito general de la comunicación. Informar, entretener. La otra. Está con el micrófono. Está con el micrófono desactivado, hermano Miguel Ángel. Hermano Diguer, entonces. Hermano Diguer, otro propósito general de la comunicación, solamente uno. Persuadir. Persuadir, perfecto. Hermano Robinson, otro propósito general de la comunicación. Actuar. Actuar, perfecto. Informar, entretener, persuadir y actuar. Ahora las características generales de la comunicación, solamente una. Hermano Jaime Cifuentes, ¿cuál es una de las características generales de la comunicación? Es un proceso. Es un proceso. Muy bien. Hermano Gabriel, otra característica general de la comunicación. Característica intencional. A ver, es una... voy a... Muy bien, ¿dónde habíamos quedado, hermanos? En las características generales de la comunicación, me habían mencionado uno, hermano Jaime. Es un proceso. Es un proceso, perfecto. Hermana Danay, otra característica general, otra característica de la comunicación. Es una relación. Perfecto, es una relación. Hermano Gabriel, otra característica, por favor, de la comunicación. ¿Sí? Perdón, me repite la pregunta que lo escucho bajito. Muy bien. Otra característica de la comunicación. Dijimos que es una relación, es un proceso. Parece que también ¿tiene una codificación? transmisión de información. Lo otro es una relación, transmisión de información, es un proceso. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más? Intencional. Es intencional, claro que sí. Ahí estamos viendo las características de la comunicación. ¿Cuáles son los factores de la comunicación? Solamente uno menciona, ¿quién más está acá? La hermana Zulema, solamente un factor de la comunicación. Uno de los factores de la comunicación. ¿Emisor? El emisor, perfecto. Pastor Guillermo, ¿cuál es el otro factor de la comunicación? Pastor Guillermo Bajardo, de la Isla del Rey. Mi hermano Pablo, sí, que me estoy enterando recién a la clase, así que estoy un poquito medio perdido. Me disculpará por ahora. Sí, no hay problema, no se lo puede, pastor. Mi pastor Cristian Bárcenas, otro de los factores de la comunicación. Receptor. Perfecto, está el receptor, el emisor, muy bien. Aquí, Pastora Constanza Velázquez. Otros factores de la comunicación, hemos mencionado el emisor, el receptor. ¿El mensaje? Perfecto, el mensaje, muy bien. ¿Qué más está por acá? Muy bien, también el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, y también se encontraba el contexto. ¿Quién más está aquí conectado? El hermano Marcelo Poza. ¿Cómo se llama aquello que obstaculiza la comunicación? Aquello que
que impide que la comunicación sea efectiva. ¿Cómo se le llama? Tiene un nombre técnico para referirse a lo que obstaculiza la comunicación. Mi hermano Pablo, me disculpa porque no vi la clase hoy día. Ah, muy bien. Y ayer no estuve, o sea, en el momento de eso siempre se me cortó Sí, la transmisión, mi hermano. No se pudo conectar bien. Muy bien. ¿Algún hermano recuerda? Sí. Ruido. El perfecto, el ruido. Muy bien. ¿Cómo se le llama a lo que nosotros en castellano le denominamos la retroalimentación, pero tiene otro nombre técnico en inglés? Feedback. El feedback. Excelente. Bien. Eso es lo que estuvimos viendo entonces la clase anterior, y ahora vamos a trabajar con la clase número 2, y acá tenemos que ver, y vamos a comenzar a trabajar con los párrafos, los famosos párrafos. Vamos a ver qué es lo que es un párrafo, cómo está estructurado un párrafo, y cuáles son las características de un párrafo, cuáles son los tipos de párrafo, para que ustedes puedan entregar la tarea número 1, que son confecciones de párrafos. La escritura es muy importante, por eso que en todas las instituciones académicas, una de las materias que es importante o es obligatoria pasar en todas las instituciones es la redacción. Todas las instituciones académicas tienen que entregar ensayos, y en todas también deben entregar trabajos monográficos, tesinas, o para graduar también en niveles de licenciatura y posgrado tienen que entregar tesis. La escritura se utiliza en las facultades o en las instituciones porque el aprender a escribir se encuentra entre las habilidades más importantes que puede aprender un estudiante, el arte de escribir. Una de las habilidades más importantes para poder aprender. Una de las maneras, las herramientas para aprender es aprender a escribir. No me refiero a juntar las letras, a contar las sílabas, sino a la técnica de la escritura, de la confección de párrafos y la confección de trabajos académicos. La escritura es esencial para el aprendizaje. Eso debemos tenerlo nosotros sumamente claros. Es esencial para el aprendizaje. La escritura también es la llave de la adquisición del contenido en sí. Es el mecanismo a través del cual los estudiantes aprenden a conectar los hilos del conocimiento. Todo lo que se aprende en un instituto bíblico, un seminario teológico, todo lo que se aprende logra conectarlos, relacionarlos entre sí por medio de la escritura. Si los estudiantes quieren aprender, si los estudiantes de Biblia, de teología quieren aprender, deben aprender a escribir. Aprender a escribir puede ocurrir solo a través de un proceso del cultivo que requiere una disciplina intelectual. Todo lo que escribimos es una experiencia potencial de aprendizaje. Cuando escribimos estamos aprendiendo. Y de hecho lo que escriben es para aprender, para fijar los conocimientos que se le ha dado en los estudios en algunas instituciones, o también para poder asimilar, para poder ordenar, seleccionar, evaluar y también determinar lo más relevante de aquella información que es más periférica, poder expresarlo. Y para poder expresarlo es por medio de la escritura. Por eso que es una experiencia potencial de aprendizaje. Cuando escribimos, para convertirnos en buenos escritores, nos estamos enseñando a nosotros mismos. Si alguien quiere enseñarse a sí mismo, debe aprender a escribir, porque el aprender a escribir es enseñarse a uno mismo. Al explicarle a los demás, porque uno de los niveles de aprendizaje es cuando le está explicando una materia a otro,
hay un alto porcentaje de aprendizaje, y uno de los más altos, cuando se lee. Cuando yo tomo un libro y comienzo a leer, la información que queda grabada en mi mente a corto plazo es de un 10% solamente. Y si yo estoy viendo y estoy escuchando lo que me están comentando, es un 30%. De lo que solo escucho es un 20%. Pero de lo que yo estoy escuchando y viendo es aproximadamente un 30%. De lo que yo digo, de lo que yo estoy diciendo, es un aprendizaje de un 70% aproximadamente. Cuando yo estoy diciendo algo, lo digo con mis propias palabras, con mis propias expresiones. El porcentaje de aprendizaje es alto, un 70%. Pero cuando yo estoy explicando algo, estoy haciendo una actividad, y esa actividad que yo estoy realizando, lo estoy explicando a los demás, aprendo un 90%. Por eso es que es importante la escritura, porque estoy aprendiendo un 90%. ¿Dónde se realizó esta investigación de lectura 10%, escuchar oído 20%, ver y oír 30%, el decir 70%, el explicar mientras uno está realizando una actividad 90%? No hay una investigación. ¿Y por qué se determinó esto 10% y los porcentajes de aprendizaje, de retención a corto plazo? Claro que después a largo plazo esto se va disminuyendo. El sentido común y la experiencia. Eso es lo que dicen los que escriben acerca del aprendizaje. Es decir, el sentido común, la experiencia. Indica que cuando uno hace una actividad, lo está explicando, lo está diciendo, el 90% de lo que se aprende. Por lo tanto, cuando uno realiza un trabajo monográfico, un ensayo, el nivel de aprendizaje es de un 90% aproximadamente. Si usted luego lo expone a la congregación, a la iglesia, da una conferencia acerca del trabajo de investigación que usted realizó, el aprendizaje queda fijo en la mente. Las personas que aprenden a escribir, a elaborar estos trabajos monográficos, han investigado un tema en particular, saben, en ese tema en particular que han trabajado, saben mucho más que los profesores de alguna materia general. Porque los profesores han estudiado una panorámica, pero el estudiante que hace un trabajo monográfico, en ese tema en especial, sabe más que los profesores y los otros que no han investigado ese tema en particular. Por eso es que es importante la escritura. Todos los que aprenden deben aprender a escribir y dominar la escritura. De hecho, enseñamos a través de la escritura. Es una de las estrategias más poderosas para el aprendizaje. Esto es lo que dicen las personas que saben. Hay un texto que se lo voy a enviar, aquí lo tengo. Hay un texto que le voy a enviar. Son doctores, esta Linda Elder, Richard Paul, Fundación para el Pensamiento Crítico. Estos libros yo se los voy a enviar, pero una vez que haya finalizado esta materia. Es lo que cuentan. Todo lo que les estoy comentando ha sido investigado ya, aquello. Ha sido probado. Es la estrategia, el aprender a escribir, es la estrategia más poderosa para el aprendizaje. Para aprender bien, uno debe escribir bien. Uno aprende a escribir bien, no por escribir muchas cosas mal. Aquí Jorge Luis Borges es un maestro en cuanto a instruir a los escritores cómo se debe escribir. Es decir, se debe sintetizar, resumir, escoger las palabras, las más precisas, las más exactas para expresar con precisión lo que quiere, la idea que tiene en la mente del escritor. Y no utilizar muchos adornos, sino ir al punto, ir al grano. Por lo tanto, no por escribir muchas cosas mal, sino que por escribir pocas cosas, pero bien. Así se aprende a escribir bien, escribiendo pocas cosas, pero bien. Es muy posible instruirse a uno mismo completamente por medio de la escritura. Eso es lo que señalan estas personas, estos investigadores, acerca del pensamiento crítico. Por lo tanto, la escritura
es esencial para el aprendizaje. Es un proceso sistemático para aprender y es la herramienta o una de las herramientas más poderosas para el aprendizaje. Para aprender a escribir hay que comenzar con lo más básico, conociendo algunos fundamentos de la escritura, como por ejemplo el texto, que es lo que es el texto. El texto es todo enunciado que sirve para completar un circuito de la comunicación. El texto, o en el texto subyace un emisor y también hay un receptor. Por supuesto que hay un mensaje, y todo lo que estuvimos viendo ayer, una decodificación, una codificación, hay un canal, hay un contexto, no debe haber ruido para que la comunicación se pueda producir y sea efectiva, sea entendible. Pero subyace un emisor y hay un receptor. No escribimos a nosotros mismos, menos que sea un diario personal, esto para edificación espiritual, un diario personal, pero en los ensayos, trabajos monográficos es para poder compartir las ideas con otras personas que lo van a leer, son potenciales lectores. Todo texto tiene un propósito comunicativo que va a determinar la estructura que le va a dar a este trabajo, a este texto. Etimológicamente, o la raíz de la palabra, texto proviene del griego texere y del latín textum, que significa tejido. Por lo tanto, el texto en sí, el trabajo que se ha realizado es como una prenda de ropa, una prenda de vestir, donde los hilos están estrechamente interconectados, interrelacionados. Hay una unidad, hay una armonía, hay una relación entre todos estos hilos. Así también ocurre con un texto, con un escrito. Todas las palabras, todas las frases, todas las oraciones, todos los títulos, los subtítulos, tienen relación entre sí, están confabulados, están concertados para desarrollar la idea principal que tiene en mente el escritor. El texto entonces, el texto es una especie de tejido en el que las palabras se articulan unas con otras, están articuladas para adquirir significados. El texto está compuesto por los párrafos, y ya vamos a ver nosotros los párrafos, está compuesto por los párrafos, y los párrafos están compuestos por las oraciones, y las oraciones están compuestas por las palabras. Eso es la forma de un texto, cómo está compuesto un texto, por párrafos, por oraciones y también por palabras. La oración, ¿qué es lo que es la oración? La oración es la unidad que expresa un sentido completo y está constituida por sujeto, por el verbo y también por el predicado. Usted, de lo más probable que en su texto decía solamente por un sujeto y predicado. Aquí le agregué el verbo porque al revisar los ensayos y los trabajos monográficos me di cuenta que, bueno, como hace tanto tiempo los hermanos dejaron de estudiar, y además que esto son materias de tercero, cuarto medio, de quinto también, por lo tanto han pasado tantos años que eso se ha olvidado. Pero uno de las debilidades que me he encontrado al revisar los ensayos, al dar esta materia, es que los estudiantes y los hermanos no escriben oraciones cuando se realizan los ensayos. Es una debilidad esa. Sino que escriben frases, solo frases, pero no oraciones, títulos, pero no oraciones. La oración está compuesta, por eso hay que enfatizar este punto para que ninguno entregue un párrafo que no esté compuesto por oraciones. Tienen que ser todos compuestos por oraciones. La oración está constituida por sujeto, por verbo y también por el predicado. Ejemplo de una oración. El rey Salomón brilló en sabiduría. Esta es una oración. ¿Por qué? Porque tiene un sujeto, tiene un verbo y también tiene un predicado o un complemento.
Pastor Marcelo, en esta oración el rey Salomón brilló en sabiduría. ¿Cuál de las frases que se encuentran acá, de qué color es el sujeto? Perdón, mi hermano, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, en este ejemplo estamos viendo que la oración siempre tiene un sujeto. Está compuesto también por un verbo. Tiene que estar el verbo allí para que sea oración. Siempre tiene que haber un verbo. Y por un predicado o un complemento. En esta oración el rey Salomón brilló en sabiduría. ¿Cuál parte de esta oración es el sujeto? De lo que se dice algo. El sujeto es de lo que se dice. El rey Salomón. Perfecto, la parte en roja. Muy bien. Hermano Anto Macé, yo creo que será Alexis Macé. Alexis Macé, yo creo que sí, hermano, profe. Hermano Alexis. El nombre de mi hija que estuvo en el computador. Muy bien, muy bien. Hermano Alexis, de esta oración, el rey Salomón brilló en sabiduría. ¿Qué parte es el verbo allí? Brilló. Perfecto, hermano Jaime. Hermano Jaime, ¿qué parte de esta oración, el rey Salomón brilló en sabiduría, es el predicado? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Sí? Ya, en la parte verde, en Perfecto, sabiduría. muy bien. Las oraciones tienen que llevar un sujeto y debe llevar un verbo. Yo me he encontrado con la sorpresa de las frases. Confeccionan párrafos con frases, pero los párrafos no están compuestos por frases, sino que los párrafos están compuestos por oraciones. Y una oración debe tener un sujeto, un verbo, y también debe tener un complemento para que sea oración. Mi hermano. Sí, hermano Jaime. Mire, solamente como experiencia personal. Sí. Si bien es cierto, yo cuando trabajé en la institución a la cual yo pertenecía, sí, nosotros hacíamos muchos documentos a oficinas públicas, tribunales y quizá otras entidades de servicio público como municipalidades, gobierno regional, etc. Y nosotros siempre teníamos la precaución que cuando redactábamos un tipo de documento, siempre o expresábamos en primera, segunda o en tercera persona plural o singular. Cuando relatábamos un hecho, si éramos como testigos, siempre transmitíamos el texto como en tercera persona plural. Siempre los verbos iban como en tiempo pasado. Siempre fuimos muy precavidos en esas circunstancias para expresar bien los acontecimientos y expresarlo en el texto para que el receptor, la otra persona, pudiera entender gráficamente o llevarlo a poder entender mejor la situación a la cual uno estaba explicando. Perfecto. Y eso nosotros éramos muy precavidos, todos los que trabajamos con escrito, obviamente que también lo revisaba después la jefatura. Eso lo quería comentar. Perfecto, hermano. Muchas gracias, hermano Jaime. Documentos legales son muy importantes, tienen que tener mucha precaución ahí. Las frases. Esto yo me he encontrado siempre me he encontrado cuando he dado esta materia con las frases. En los primeros párrafos, cuando la tarea 1, cuando se le pide los párrafos, me he encontrado con frases. La frase tiene ausencia, no tiene verbo. No posee un verbo, hay una ausencia de un verbo ahí. Por eso que es una frase. Expresiones que no poseen la presencia de un verbo. Eso son las frases. Por ejemplo, una mañana de septiembre es una frase. La bicicleta verde de mi padre es otra frase. Con mucha simpatía es otra frase. De vez en cuando son otra frase. Pero las frases pueden convertirse en oraciones. Y lo único que hay que hacer para que las frases sean convertidas en una oración es insertarle allí un pequeño verbo. Y se convierte facilito en una frase. No hay que complicarse mucho la vida acá. Esta frase hay que convertirla en un verbo ahora mismo. El hermano Miguel Ángel Ancapán, allá en Puerto Varas. Hermano Miguel Ángel,
La primera frase, una mañana de septiembre. Esa frase la vamos a convertir ahora en una oración, solamente hay que agregarle un verbo y eso está transformado en oración. Tiene problemas con el audio, parece el hermano Miguel Ángel, sí. Porque activó el micrófono, pero no se le escucha. Muy bien. La hermana Paola va a convertir una mañana de septiembre en una frase, pero esa frase hay que convertirla en una oración. Solamente hay que insertarle un verbo, cualquier verbo solamente, y listo. Se convierte en una frase, o en una oración aquello. Hermana Jimena Paola Rodas. Ya, por Paola jamás atenderé. Jimena, muy bien, muy bien. Jimena. Ya. Una mañana de septiembre agregándole un Hay que convertirlo en verbo. oración eso. Ya, podría ser observé en una mañana de septiembre. Muy bien, facilito, sencillo. Lo mismo que hizo la hermana Jimena. Esa frase se convierte en una oración solo agregándole un verbo. Perfecto. A ver, ¿qué es mi hermana Nicole? La bicicleta verde de mi padre. Usted le agrega un verbo y eso se convierte en oración inmediatamente. De manera automática. Hermana Nicole. Tomé la bicicleta verde de mi padre. Ya, perfecto. Tomé la bicicleta verde de mi padre. Muy bien. Ya con eso yo, dos ejemplos ya, yo creo que es suficiente para entender que todas las frases se deben convertir en oraciones. Si usted se da cuenta que escribió un párrafo con frases, usted le agrega un verbo, como le hicieron nuestras hermanas, y eso se va a convertir en una oración. Todos los párrafos están compuestos no por frases, sino que están compuestos por oraciones. Muy bien. Hay varios tipos de oraciones. Están las oraciones simples, que tienen solamente un verbo. Por ejemplo, las almas salvadas van al paraíso. Después de la muerte, viajo a mi casa celestial. Esto parece que son los ejemplos que da Floyd Woodward en su libro Hacia el arte de escribir. Estas son las oraciones simples. Hermano, a ver, aquí estoy viendo. Hermano Didier. En la primera oración, oraciones simples, las almas salvadas van al paraíso. ¿Cuál es el verbo allí en esa oración? En la oración A. ¿El verbo? ¿Sí? Van. Perfecto. Ya, implica acción, movimiento, ¿verdad? Y, ¿quién más veo por acá? Pastor Marcos. En la oración B, después de la muerte, viajo a mi casa celestial. ¿Cuál es de esa oración es el verbo? Viajo. Perfecto, ya implica acción, movimiento. Todas las oraciones deben tener sujeto, verbo, que implica acción y movimiento, y un complemento, la casa de mi Padre Celestial. Bien. Oraciones compuestas son aquellas que tienen dos o más verbos. Por ejemplo, evangelizan sin descanso, puesto que aman las almas. Esos son los predicadores de la calle o del aire libre o los misioneros. Estas son oraciones, estamos viendo las oraciones. Pero estas son oraciones compuestas, tienen más de un verbo. Si pierdes esa esperanza, será necesario que vuelvas a comenzar. Será ahí, evangeliza, tenemos un verbo ahí. Y amar, aman las almas. Si pierdes esa esperanza, será necesario, el verbo será que vuelvas a comenzar. Ahí tenemos tres verbos. Hay oraciones simples y oraciones compuestas. Todos los párrafos están compuestos de oraciones. Una oración tiene sujeto, un verbo y un complemento, pero los párrafos no están compuestos por frases, sino por oraciones. Sujeto, verbo, complemento. Y ahora vamos a ver los párrafos.
Los párrafos se puede definir el párrafo como una pequeña sección o división que trata una idea particular que termina en un punto y aparte. Es la definición que da Floyd Woodward. Son fragmentos limitados por un punto aparte en que se dividen los textos. Cada párrafo contiene una sola idea principal, y esto hay que tenerlo y grabárselo en la mente. Cada párrafo tiene solo una idea principal, que puede tener varias ideas secundarias o subsidiarias. Pero estas ideas secundarias, estas ideas subsidiarias, desarrollan, explican, contrastan, evalúan, objetan, analizan también la idea principal. Un párrafo es un conjunto de oraciones, pero que están confabuladas o que están concertadas, están estrechamente relacionadas y unidas, como un tejido, por ejemplo, para desarrollar la idea principal. Los buenos escritores, esto lo he leído, no lo estoy diciendo yo, solamente lo he leído, los buenos escritores, la idea principal está siempre al comienzo del párrafo. Es la primera oración. En la primera oración del párrafo, allí está la idea principal. Por lo tanto, si alguien quiere comprender un escrito, va a leer solamente el párrafo introductorio del capítulo, después va a leer las oraciones que está al comienzo de cada párrafo, y ya se va a formar una idea general de qué trata esa porción del texto de un capítulo. La idea principal siempre, o generalmente, no siempre, pero generalmente, o normalmente está al comienzo de cada párrafo. Allí está la idea principal. Entonces usted se concentra en la idea principal. Y todas las otras oraciones dentro de ese párrafo explican la idea principal, desarrollan la idea principal, lo están ilustrando, comenta la idea principal. Pero todas las oraciones no tienen otras ideas, sino simplemente se limitan a analizar la idea principal. Si mientras usted está organizando un párrafo y se le viene a la mente una idea que no está relacionada con la idea principal dentro de ese párrafo, entonces usted la deja, esa idea, para desarrollarla en un párrafo más abajo, o más adelante, no sé, ahí ve usted dónde quiere insertar ese párrafo. Pero todas las ideas que vengan a la mente, debe desarrollarla en un párrafo. Pero un párrafo no tiene muchas ideas, un párrafo tiene una sola idea. Si se le ocurre otra idea, usted la desarrolla en otro párrafo, pero no inserta esa idea dentro de ese párrafo. Eso debe quedar sumamente bien establecido. Desarrolla una sola idea principal, que puede tener varias ideas secundarias, pero esas están relacionadas y estrechamente vinculadas con la idea principal. Un párrafo es un ensayo en miniatura. Un ensayo, ¿qué es lo que es un ensayo? Un ensayo es la opinión personal del escritor. Un ensayo puede ser un párrafo de 5 líneas, 4 líneas, o hasta 2.500 páginas, 1.500 páginas, muchas palabras, no importa la extensión. Un ensayo es una opinión personal que alguien quiere plantear, una reflexión personal que alguien quiere plantear. Por eso que un párrafo es un ensayo en miniatura, en el cual se desarrolla un subpunto de un tema mayor. Eso es el párrafo. Serafini también desarrolla o explica, define lo que es un párrafo. Es un conjunto de oraciones. Un conjunto de oraciones que desarrolla una idea principal. Lo mismo que comentan los otros autores acá. El párrafo es una porción del texto. No es el texto en sí, es una porción del texto solamente. Limitada, sin embargo. Limitada por 2 puntos o por 2 puntos y aparte. Puede contener varias frases u oraciones señaladas por un punto y coma. La idea de fondo de esta sección es que cada párrafo le debe corresponder una única idea del esbozo. Es decir, repite lo mismo Serafini,
Un párrafo desarrolla solo una idea en particular. Si puedes escribir bien un párrafo, por eso que la primera tarea es escribir un párrafo. Si puedes escribir bien un párrafo, bien hecho, bien elaborado, puedes escribir sin problema un capítulo de un libro. Porque un capítulo no es más que una colección de párrafos. Un capítulo es un conjunto de párrafos, es una colección de párrafos. Si puedes escribir bien un capítulo, puedes escribir bien un libro. Porque un libro no es más que una colección de capítulos, son colecciones de capítulos. Es lo que señalan los fundadores de la Fundación para el Pensamiento Crítico, Linda Elder y Richard Powell. Si puede escribir bien un párrafo, Pablo, puede escribir todo lo demás. Si puede escribir un párrafo de 5 líneas, puede escribir una tesis, sin problema alguno. Sí, mi estimado hermano, ¿quién me habló por allá? Hermano Marcelo. amén. Mi hermano, una pregunta. Sí. Al escribir un párrafo y dar comienzo, o sea, no dar comienzo, sino que un ejemplo, al decir, un ejemplo así, la palabra de Dios nos enseña, estamos haciendo como una oración con un sujeto, un verbo y un predicado. A ver, otra vez, por favor, hermano Marcelo. Al decir, la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña. Sí, es una oración, sí. La palabra de Dios nos enseña. Sí, correcto. Falta algo ahí, la palabra de Dios nos enseña. Falta un complemento ahí para hacerla más completa. Sí, no, pero es como un comienzo. Sí, la palabra de Dios nos enseña la verdad de Dios, puede ser las verdades espirituales, para completar la idea general de la oración. Sí, eso es una oración, sí. Pero eso no es un párrafo. Pero eso no es un párrafo. Eso es una oración solamente. Una oración. Pero no es párrafo. Es como complemento del párrafo. Correcto. Porque un párrafo, con 2 oraciones que usted las una, forma un párrafo. Claro. Una oración no es un párrafo, una oración es oración nada más. Pero si usted la junta con otra oración que desarrolla la idea, eso es un párrafo. Hermano Gabriel, ahora. Gracias, mire, lo que dijo el hermano, esa frase, ¿por qué se diferencia de un título? Porque me parece más un título que una frase. La palabra de Dios nos enseña así, es un título correcto, es un título. Faltó la otra parte, que es la complementaria, faltó la parte del predicado, y para completar más la idea, que quede bien completa la idea, que no quede con esa sensación de inacabada la oración. Esa es la sensación que me produjo, que la oración estaba inacabada. Sí, parece un título. Por eso dijimos la palabra de Dios nos enseña las verdades espirituales, ahí ya está más completa la oración. Muy bien. Continuemos entonces. Continuemos. Estábamos diciendo, si alguien puede construir un párrafo, confeccionar un párrafo, puede escribir un capítulo, y si alguien escribe un capítulo, puede escribir un libro. Crear un párrafo bien hecho es como construir una casa. Crear un párrafo bien hecho es como construir o confeccionar una casa. Necesita unos cimientos y todo lo demás debe construirse sobre esos cimientos. Estas son las estructuras de un párrafo. Todos los párrafos están compuestos de lo siguiente. Lo primero, el párrafo tiene una oración introductoria. Todos los párrafos tienen una oración introductoria. Una oración introductoria. La primera oración del párrafo, bien organizado, anuncia el pensamiento que se va a desarrollar en toda la unidad. Y normalmente los buenos escritores, esa oración introductoria encierra la idea principal. Y las otras oraciones que van a estar incluidas dentro de ese párrafo, desarrolla esa oración introductoria, o donde está la idea principal. Pero solo una oración no es un párrafo.
es solo una oración aislada, desconectada del resto. Para que esa oración introductoria, esa oración se convierta en un párrafo, tiene que tener un cuerpo de varias oraciones, un conjunto de varias oraciones, que son oraciones secundarias, oraciones subsidiarias, pero que están desarrollando, analizando, ampliando, ilustrando, explicando, aclarando, analizando el tema de la primera oración o la primera frase. Un párrafo entonces se compone de 3 partes: una oración introductoria, un cuerpo de varias oraciones que ilustran, que explican, aclaran, analizan el tema de la primera frase o la primera oración. No presentan nada nuevo, sino simplemente se limitan a analizar, a explicar la oración introductoria. Pero también un párrafo tiene otra parte, que es la oración de conclusión. Se recomienda que, de ser posible, esta frase resuma todo el párrafo para recalcar el punto en la mente del lector. La oración de conclusión es finalizar, finiquitar el pensamiento de lo que se encuentra en la oración introductoria solamente. No es que haga un resumen de todo lo que dijo como una conclusión, por ejemplo, de un ensayo, de un libro. Una oración que quede la sensación para el lector que ese párrafo ya está terminado y no hay nada más que agregar allí, en ese punto, porque un párrafo desarrolla una sola idea principal. Y todas las oraciones la analizan, la explican, la ilustran. Lo que se encuentra en la idea principal y siempre está en la primera oración del párrafo. Un párrafo entonces está compuesto de una oración introductoria, un cuerpo de varias oraciones subsidiarias o secundarias y una oración de conclusión. Esa es la estructura entonces de un párrafo. Si usted puede escribir bien un párrafo, puede escribir lo que se le ocurra desde aquí en adelante, y pueda aprender también a escribir ensayo, monografía, no va a tener problemas. Pero si usted no aprendió la estructura de un párrafo, no va a poder escribir ensayo ni monografía. Hermano Jaime, ¿sí? Ya, sí. Dentro de la oración introductiva, obviamente va como un subtítulo, por lo que yo entiendo. Y ahí viene una secuencia de oraciones y que termina con una oración de conclusión. Pero esa oración de conclusión yo la puedo terminar como en un punto aparte. Pollo. Disculpe, hermano, no le escuché bien. Usted puede, la oración de conclusión, cuando ya ha escrito la oración introductoria, ha desarrollado la idea en oraciones, en varias oraciones. Y al terminar una oración de conclusión, usted puede terminar cierta idea en un punto aparte, sí, con otro párrafo. Es un punto aparte, sí. Todos los párrafos terminan en un punto aparte. Correcto. Sí, pero yo al terminar esto, yo puedo, cuando quiera llegar a la oración de conclusión, yo puedo terminar con un párrafo aparte, después de ya haber desarrollado el tema en el párrafo anterior. Ah, sí, claro. Claro que sí, pues. Correcto. Después viene otro párrafo que desarrolla otra idea. Y cada párrafo desarrolla la proposición o desarrolla la tesis, desarrolla el tema del escrito que usted está trabajando. Porque aquí estamos viendo lo más pequeño, lo micro, lo más reducido de la confección de los textos, que es un párrafo. Un párrafo tiene una oración introductoria, un conjunto de varias oraciones subsidiarias y una oración de conclusión. Esta estructura es la misma de los textos. El texto tiene introducción, cuerpo y conclusión. Y los párrafos son eso. Hay un párrafo principal donde va a estar la tesis y la idea principal, y todos los otros párrafos van a desarrollar, van a ilustrar, van a explicar, van a presentar metáforas acerca de la idea que está en el primer párrafo. Es así. Así está estructurado un texto completo.
Esta es la estructura de un párrafo, pero como está estructurado un párrafo, es lo mismo como está estructurado un texto general. Muy bien, sigamos. Características de un buen párrafo. ¿Cuáles son las características de un buen párrafo? Un buen párrafo se caracteriza por la coherencia. Esa es la primera característica de un buen párrafo, la coherencia. ¿A qué se refiere la coherencia? Las frases o las oraciones están relacionadas entre sí, porque esto recuerde que es como un tejido, o como una red también, o un tejido o una red, o como un cuerpo también, o como la iglesia. Todos están estrechamente relacionados, vinculados, estrechamente interconectados entre sí. Todas las palabras, todas las oraciones desarrollan, ilustran la idea principal. A eso se le denomina coherencia, que es porque están desarrollando la idea principal. Pero si hay otra idea que no desarrolla, no explica la idea principal, eso es un párrafo incoherente, porque esa palabra, esa idea, esa oración, se puede considerar como una oración intrusa. No tiene nada que estar haciendo esa oración allí, porque no contribuye a explicar la idea principal. Pero si todo está relacionado, todas las oraciones, todas las palabras, explica la idea principal, a eso se le denomina que este párrafo es coherente, está bien hecho. Pero no solamente el buen párrafo se caracteriza por la coherencia, sino que también el buen párrafo se caracteriza por el progreso. El progreso es el lógico desarrollo del tema. Las oraciones explican, si lo ilustran, si las oraciones analizan, si las oraciones presentan también una metáfora, o todas las oraciones argumentan la idea principal, hay un progreso ahí en el desarrollo de la idea del primer punto, que es la oración introductoria. La otra característica de un buen párrafo es el progreso, o la progresión. Otra característica de un buen párrafo no solamente se caracteriza por la coherencia, todas las frases están relacionadas entre sí, o están concertadas como la música, la melodía, cada sonido contribuye al que la música o los sonidos sean armoniosos, que sean hermosos al oído. Y el progreso, y esto va desarrollándose hasta terminar en un desenlace, pero también un párrafo se caracteriza por la unidad. Todos los periodos manifiestan el mismo espíritu o el mismo tono. Desarrolla una sola idea. Eso es un párrafo, desarrolla una sola idea. Esas son las tres características de un buen párrafo entonces. La coherencia, el progreso y la unidad. Si usted logra hacer un párrafo bien hecho, que tenga una oración introductoria, un conjunto de oraciones subsidiarias, una oración de conclusión, que sea coherente, que tenga progresión y que se caracterice por la unidad, entonces va a poder escribir un ensayo sin problema alguno. Surge una pregunta acá. ¿Cuán largo debe ser un párrafo? ¿De cuántas oraciones debe estar compuesto un párrafo? No existe una regla fija en cuanto a la extensión de un párrafo. Debe haber variedad en cuanto a la confección de los párrafos. Para que se proyecte un sentido de naturalidad, tenemos que hacer algunos párrafos largos, otros párrafos medianos, otros párrafos cortos, de acuerdo a lo que dice Floyd Woodward. También los párrafos largos y complejos han caído en desuso. Si vemos algunos libros que son del año 1890, por ejemplo, o libros que son del año 1910, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que en aquella época a los escritores les gustaba escribir párrafos muy extensos, aunque todavía me he encontrado con algunos libros que una página completa, el autor de Historia del Cristianismo, Paul Johnson, tiene un párrafo en una página completa, o a veces en dos párrafos en una página completa.
son párrafos extensísimos, son muy extensos. Y la característica de los párrafos de esa época, del año 1910, 1890, y más anteriormente, no he leído, pero es la característica de los escritores antiguos es escribir muchas oraciones y oraciones muy largas que caían en una página o en 2 páginas, pero eso ha caído en desuso en la actualidad, para no dar la impresión de pomposidad y de pedantería, o de arrogancia intelectual. Por eso ha caído en desuso. Actualmente los párrafos se han achicado, se han reducido, se han sintetizado. La razón es porque los lectores actuales no van a tomarse la molestia de leer 2 veces o 3 veces un párrafo para tratar de entender lo que quiere decir el autor. Con una sola mirada y un solo vistazo, el lector o nosotros que leímos queremos comprender lo que se está diciendo, pero no tenemos tiempo para leer, releer y captar lo que nos quiere decir el escritor. Por eso el escritor tiene que hacerlo breve, sencillo, conciso, comprensible, para que con una sola mirada se pueda entender la idea que quiere transmitir en ese texto. Por lo tanto, actualmente se debe reducir, sintetizar, achicar los párrafos, que no sean tan extensos, pero debe ser lo suficientemente largo para desarrollar la idea del párrafo, porque un párrafo es un conjunto de oraciones subsidiarias, desarrolla una idea principal. El tamaño del párrafo se ha de determinar según la circunstancia del lector, el estilo del autor y las características del tema. ¿Cuán largo debe ser un párrafo? No hay una regla fija. La única regla fija es que actualmente no se escribe párrafos tan extensos, sino párrafos un poco más sintetizados, resumidos. ¿Por qué? Para facilitarle al lector la comprensión de lo que quiere comunicar el escritor. Porque nadie se va a tomar la molestia de leer 2 veces un trabajo. Si no entendió un párrafo y luego quiere leer el segundo, no lo entendió, ese texto va a quedar leído hasta ahí solamente, no va a seguir leyendo. Porque hay muchos trabajos, hay mucha literatura para aprender de cualquier cosa, de lo que sea. Algunas estructuras de los párrafos vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las estructuras de los párrafos? O tipos de párrafos. Estructura de los párrafos o tipo de los párrafos. Hay varias formas en que nosotros podemos confeccionar los párrafos. Una de estas formas o estructuras o tipos de párrafo son los párrafos por ejemplos. En este tipo de párrafo los ejemplos ilustran la información central del trozo. Por ejemplo, aquí tenemos un párrafo. A pesar de la efervescencia política que afectó a Chile a mediados del siglo XIX, es innegable el desarrollo cultural y económico que experimentó el país en esa época. En los periodos presidenciales de Manuel Bulnes se fundaron la Universidad de Chile en el año 1842 y la Escuela Normal de Preceptores. En el año 1849 se fundaron las Escuelas de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios. Pastor Marcelo, en ese párrafo, ¿cuántas oraciones contiene ese párrafo? ¿El que está en la pantalla, hermano Pablo? ¿Correcto? ¿De cuántas oraciones se compone ese párrafo? Mire, por lo que alcanzo a contar, unas dos, a pesar, tres, bueno, así una vista rápida, veo 3. Muy bien, excelente, muy bien. Este párrafo está compuesto por 3 oraciones, y es un párrafo. ¿Cómo sabemos que es un párrafo? Porque un párrafo tiene una oración introductoria, un conjunto de oraciones subsidiarias que desarrolla la idea principal. Nunca un párrafo está compuesto de una sola oración. Y esto incluso hasta en universidades, la Global University, en el manual de guía de estilo para monografía y tesis,
hay un artículo, un pequeño subpunto que dice: los trabajos monográficos y las tesis deben escribirse en párrafos, no en oraciones. Lo recalca, lo resalta. ¿Por qué? Porque en todas partes, hasta en Estados Unidos, cuesta armar los párrafos. Porque, por varias razones, porque simplemente no enfatizó o no se trabajó allí. No se hizo un curso, o quizás no tuvo una motivación para aprender a analizar, a trabajar con los párrafos y armar párrafos. Está ese artículo porque se ha cometido una y otra vez el mismo error de siempre. Escribir oraciones sueltas, desconectadas, que no están conectadas. Tiene que armar un párrafo, se debe escribir un párrafo. Muy bien. Muchas gracias, Pastor Marcelo. Hermano Robinson, de este párrafo que estamos analizando acá en la pantalla, recuerde que el párrafo está compuesto de una oración introductoria, un conjunto de oraciones subsidiarias, una oración de conclusión. En este párrafo, ¿cuál es la oración introductoria? Es la primera oración. Muy A pesar bien. de la efervescencia política que afectó a Chile a mediados del siglo XIX, es innegable el desarrollo cultural y económico que experimentó el país en esa época. Perfecto. ¿Esa sería la introductoria? Excelente, muy bien. Esa es la oración introductoria. Un párrafo está compuesto por una oración introductoria y las demás oraciones desarrollan, explican, argumentan, analizan, ilustran la idea principal. Pero como este párrafo es, por ejemplo, las otras oraciones, ¿qué es lo que realizan? Dan ejemplo de la oración introductoria. En los periodos presidenciales de Manuel Bulnes, se fundaron la Universidad de Chile en 1842 y Escuela Normal de Preceptores. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Mostrando ejemplos de la idea principal, que experimentó el país en esa época un desarrollo cultural, dice ahí, y desarrollo económico. El primer ejemplo es desarrollo cultural. 1849. Hermano Pablo, ¿Sí? ¿una oración siempre se va a separar por un punto? Así es, correcto. Una oración está compuesto por sujeto, por un verbo, por un complemento, y termina esa oración en un punto seguido. Y luego, la otra oración comienza, la primera letra comienza siempre con mayúscula. Esto aquí también, esto hay que recalcarlo. Siempre comienza la primera letra de una oración, siempre comienza con una mayúscula, después de un punto seguido. Y el párrafo termina con un punto y aparte. Y después se desarrolla otro párrafo. Y después de un punto seguido, después de un punto aparte, siempre la primera letra va con mayúscula. No recuerdo si se han cometido estos errores. Esto de la mayúscula está recalcado. Si no se han cometido muchos errores cuando se comienza la oración, tanto en el párrafo como en las oraciones. No lo he visto. Lo que más sí he visto ha sido las frases. Por eso que lo recalqué. Oración está compuesto de sujeto, verbo y el complemento. Porque siempre he visto esos errores. Muy bien. Hermana Nicole creo que me hizo esa pregunta. En el año 1849... Hermano Pablo. Sí, hermano Robinson. Siempre se empieza con sangría también al empezar una oración. Así es. Muy bien, hermano Robinson. Así es. Perfecto. Siempre se comienza con sangría. Bien, aquí me faltó la sangría. Debía haberla sangrado. Lo voy a arreglar cuando se lo envíe a su correo, hermano. Ahora se demora mucho porque estoy haciendo esta presentación. Pero buen punto lo que hizo hermano Robinson. Mire. A la vista, personalmente. A la vista, ahí ustedes ven un párrafo, pero están con espacio entre las oraciones, espacio sencillo se le llama eso. Hay un espacio sencillo. Pero cuando entre los párrafos hay doble espacio, hay un espacio considerable,
un espacio en blanco. Cuando es en doble espacio, entonces allí algunos profesores de redacción que yo he escuchado, he visto, dicen que no necesita sangría. Cuando entre párrafos hay doble espacio, en el computador se puede hacer eso. Cuando se deja en automático, cuando usted lo deja en espacio sencillo no le va a dar esa posibilidad, pero cuando es automático, el computador separa los párrafos a doble espacio automáticamente. Allí, cuando se nota que los párrafos hay una separación, a la vista eso es impecable. A mí me fascina ver los párrafos de esa manera. Allí no lleva sangría. Y cuando los párrafos no hay espacio doble, sino que el espacio sigue sencillo, al igual que las oraciones, entonces allí debe llevar sangría, para indicarle a la vista del lector, a la estética del lector, que comienza otro párrafo. Pero personalmente a mí me gusta cuando, eso le dicen los profesores de redacción, algunos, no todos, porque otros, yo he visto en algunos libros, que el espacio entre párrafos, cuando son de doble espacio, igual llevan sangría. Ahí es más hermoso todavía. Pero vamos a aprender acá que todos los párrafos deben llevar sangría. Muy bien. No sé si me entendieron bien esa explicación. Tenía que mostrarlo por ejemplo. Faltó una pizarra acá. Hermano Pablo. Sí, Pastor Marcelo. Freud Gurgut dice que hay que correr 5 espacios hacia la derecha y sangrar todo párrafo. ¿Eso es una obligación a la hora de hacer un párrafo? O sea, sí, tanto el primero, segundo, todos los párrafos tienen que sangrar 5 espacios a la derecha. Exactamente, sí. No necesariamente 5 espacios. Se hace con un teclado. Aquí yo tengo un teclado. Bueno, este no lo tiene, pero funciona con una tecla, con esta tecla. Armo el párrafo en la primera oración, pongo el pulsador en la primera oración, aprieto ahí, y la primera oración se corre inmediatamente, hace el sangrado de manera automática. Pero los otros teclados tienen otra forma, tienen 2 flechitas también. 2 flechas, y ese botón se aprieta y lo deja automáticamente la ¿Tabulación se llama ese teclado? ¿Cómo se llama? Tabulación. Exactamente, tabulación, perfecto. La tabulación. Muy bien. El primer párrafo entonces era por ejemplo. El segundo párrafo es por comparación o contraste. Este párrafo subraya las semejanzas o diferencias entre los objetos, fenómenos, términos, ideas o personas. Ejemplo, Cartagena y Bogotá. Son 2 ciudades colombianas. Ahí tenemos una oración. Son 2 ciudades colombianas. La primera está situada en la costa atlántica sobre el nivel del mar. Posee un clima tropical refrescado por las brisas marinas. Tiene gran atractivo turístico por sus reliquias históricas y por sus hermosas playas y paisajes. La segunda está situada sobre la cordillera oriental, en la sabana de Bogotá, a la altura de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Tiene una temperatura aproximada de 14 grados centígrados. En ella se mezclan los atractivos de los lugares coloniales con la arquitectura moderna propia de la ciudad de los países desarrollados. ¿Cuántas oraciones tiene este párrafo? 3. Perfecto, tiene 3 oraciones, ¿verdad? La oración introductoria, voy a hacer una pregunta por acá, a ver. ¿Quién está por aquí? Pastor Guillermo. ¿Cómo se escucha por allá, Pastor Guillermo? Pastor Guillermo Guajardo. ¿Me escuchará, Pastor Guillermo? Sí, lo escucho. Ah, perfecto. En la pantalla, Pastor Guillermo, ¿cuál es la oración introductoria en este párrafo que está en la presentación? Cartagena y Bogotá son 2 ciudades colombianas. Muy bien. Han logrado identificar la oración introductoria. No es difícil, ¿ves? Es sencillo. Esa es la oración introductoria. Y las otras oraciones...
Siempre es como en la primera, ¿no? O puede que esté en otro lugar igual. Sí, sí. Le voy a enviar después de esta clase, hoy día mismo le voy a enviar algunos ejemplos de otra forma de confeccionar o tipo de párrafos. Que la idea principal está al comienzo, la idea principal está al medio, la idea principal está al final, la idea principal está diluida en todo el párrafo. Pero generalmente, hermano Gabriel, generalmente, normalmente, o idealmente, esto es lo que dicen hay tantos profesores de redacción, pero idealmente, y los buenos escritores también, la idea principal está al comienzo del párrafo. La idea principal está en la oración introductoria, idealmente. Y los buenos escritores escriben de esa manera. Eso es lo que dicen los profesores de redacción. Y más fácil también para el lector, porque se le facilita la tarea al lector. No anda buscando en el párrafo dónde está la idea principal. O sea, leyendo la primera oración, sabe que ahí está la oración principal, y la otra simplemente desarrollan, ilustran, aclaran, explican la idea principal. Pero acá no está explicando, aclarando, está contrastando la idea principal. Está contrastando Cartagena con Bogotá. La primera está situada en la costa atlántica, habla de Cartagena. La segunda habla acerca de Bogotá. ¿Qué es lo que hace? Está comparando o contrastando ambas ciudades. Estos son párrafos por comparación o contraste. Muy bien, pasamos a la siguiente entonces. Hay párrafos, otros párrafos. Este párrafo no me gusta. Me produce una sensación, personalmente, es muy personal, a usted le va a dar lo mismo esto, pero cuando veo estos párrafos me produce una incomodidad en la lectura, una reacción adversa, pero son caprichos personales solamente, porque los párrafos también se pueden confeccionar de esta manera, es legítimo, no está errado, es simplemente tema de sentimiento, de sensaciones mías nada más. Pero eso me ocurre cuando veo estos párrafos, que son los párrafos por encuadernación. La información se organiza de una estructura clara que guía al lector, señalándole las distintas etapas del desarrollo. Podemos distribuir las parábolas en 3 grupos. Las parábolas del reino, esto es un párrafo, pero un párrafo por encuadernación. Parábolas del reino. Parábola de misericordia. Mire, no termina en un punto seguido ahí, porque son oraciones estas. Son oraciones. Parábolas del reino, parábolas de misericordia, parábolas escatológicas. Este es un párrafo por encuadernación. Las ideas que quiere expresar, parábolas del reino, parábolas de misericordia, parábola escatológica, para resaltar, enfatizar, recalcar el escritor al lector que estas son las parábolas y se puede clasificar de esta manera con finalidades didácticas. Lo ordena por encuadernación. Los libros de textos prefieren, cuando presentan temas relevantes o importantes, utilizan este tipo de párrafos por encuadernación, para facilitarle las tareas al lector. Pero no me gusta mucho a mí porque en la estética del texto me gusta ver los párrafos bien hechitos en los cuadraditos, con esos cuadraditos que se ve uno cuando mira de lejos un libro, ahí están como en cuadritos o en rectángulo están los párrafos. Pero este párrafo, cuando yo lo veo, me produce como que me estropeara la lectura. Esa sensación me produce como si yo voy viajando en un tren y de pronto me encuentro con un choque de 2 vehículos. Perdí el viaje. Esa sensación me provoca este párrafo por encuadernación. Es muy, muy extraña la sensación de este párrafo. Ya sabemos que no va a ser en la entrega del párrafo. No, pero se pueden hacer, no hay problema, hermano. Porque es legítimo, es un tema personal, no esto. Que me produce ese choque estético, visual, no sé qué será.
Muy bien. Hay otro tipo de párrafos que son alguna estructura del párrafo, tipo de párrafo cronológico. Sucesión temporal de un evento. Voy a hacer leer a algún hermano, a ver quién más no ha participado. A ver. Hermano Bernabé, ahí encontré hermano Bernabé. Por favor, hermano Bernabé, si le puede dar lectura, por favor, si fuera tan amable. Ya, A este por acá, párrafo. ¿me escucha? Perfecto. Ya, la aritmética es una de las más antiguas de las ciencias. Los dedos fueron para nuestros antepasados los primeros instrumentos de cálculo. A esto se debe la base decimal de numeración utilizada por los egipcios, quienes tenían un signo particular para representar cada unidad. Los fenicios, los griegos y los hebreos empleaban como signos matemáticos las letras y sus alfabetos. Los conocimientos matemáticos de los griegos pasaron a los árabes, quienes introdujeron a Europa. Pitágoras y los sabios griegos posteriores a él fueron los que crearon la aritmética de hoy. Perdón por la lectura un poquito, hermano Pablo, pero estoy con mi teléfono aquí tratando de leer. Muy bien. Muchas gracias, hermano Bernabé. Hermano David, ya dimos lectura a este párrafo, que es un párrafo estructurado, confeccionado de acuerdo a este párrafo cronológico. ¿Dónde se encuentra, hermano David Ruiz, la idea principal de este párrafo? La idea principal, en la primera parte donde dice que la aritmética es una de las más antiguas de las ciencias. Muy bien, muchas gracias, hermano David. ¿Cómo se dieron cuenta, hermanos? Todos los ejemplos que le he comentado y que le he mencionado acá, la idea principal siempre está al comienzo de los párrafos, porque generalmente la idea principal siempre está en la oración introductoria, al inicio del párrafo. Generalmente está así. Pastora Patricia Gelves, mire, recuerde que los párrafos están compuestos de oraciones y estas oraciones terminan en un punto seguido. Uno contando los puntos se da cuenta cuántas oraciones tiene. ¿Cuántas oraciones está compuesta este párrafo? 3. No se escucha. 5. 3, mi hermano. Pastora Patricia dijo 3. Hay otro hermano. Contó 5, ¿cierto? Bingo. Es muy sencillo contar las oraciones que está compuesta este párrafo. Contar no solamente los puntitos. Los puntos son los puntos seguidos. El punto seguido. Y el último punto es el punto aparte para comenzar a escribir otro párrafo. Recuerde que un párrafo... 4, perdón, leí mal, 4. Sí, son 5, ¿eh? Ahí tiene 5 puntos. 1, 2, 3, 4, son 5. 5 oraciones tiene este párrafo. Ahora 5. Recuerde que un párrafo está compuesto de una oración introductoria, un conjunto de oraciones subsidiarias y una oración de conclusión, que concluye la idea. Algunos pueden estar compuestos de 2, otros párrafos pueden estar compuestos de 3 oraciones, otros párrafos de 4 oraciones. Aquí este párrafo tiene 5. También puede ser 6, 7, 8, 9, 10. Pero recuerde que no deben ser muchas oraciones. Eso depende de usted, del escritor. La persona que está escribiendo depende de cuántas oraciones necesita para concluir, desarrollar esa idea. Como este párrafo es cronológico, el escritor determinó que con esas 5 oraciones ya eran suficientes para acabar con esta idea principal, que es la aritmética. Es una de las ciencias más antiguas. Y es cronológico porque va desarrollando a medida o conforme a la sucesión temporal de un evento la aritmética, terminando con la aritmética de hoy. Bien, pero no es el único párrafo, hay más párrafos. Hay mucho más, estos son los ejemplos más importantes, pero por eso yo le animo
Y le voy a enviar también los otros textos después cuando terminemos esta materia, para que lo puedan leer, familiarizarse, profundizar mucho más todavía y le entreguen más herramientas para confeccionar párrafos mucho mejores. El otro párrafo es el descriptivo. El párrafo descriptivo o espacial presenta objetos, lugares y personas. En todos los escritos sucede tarde o temprano que se describen personajes, ambientes u objetos para comprometer al lector en la historia, convencerlo de la tesis, o hacerle la lectura más concreta, más viva. Es útil para no solo para que sean aludidos, sino que sean presentados con riquezas de detalles. La definición está pensando en un párrafo de una novela, de las novelas, me gusta leerlo, la forma en que están confeccionados los párrafos de Gabriel García Márquez, más que el de Mario Vargas Llosa, con muchos diálogos. Estoy tan acostumbrado a leer párrafos en libros de Biblia, de teología, algo con este tipo de literatura, de historia también. Pero no estoy muy familiarizado con los diálogos, aunque algunos prefieren los diálogos porque es mucho más, es más vivo, más concreto, es más rica la narración. Pero Gabriel García Márquez escribe con párrafos, no hay tantos diálogos, y por eso quizás me guste más este novelista. Ejemplo de un párrafo descriptivo. La idea es describir con riqueza, con detalle, con profundidad lo que se quiere comunicar. Neojudaizantes son grupos religiosos autónomos, heterodoxos, sincréticos, heterogéneos en doctrinas, que buscan hacer volver el cristianismo al judaísmo y ver la forma de compatibilizar ambas religiones. ¿Alguien me hizo una pregunta? ¿Qué? ¿Sí? Sí, es que mientras estaba usted dando la descripción del párrafo descriptivo, me surge la duda cuando en textos bíblicos está citado, por ejemplo, un texto, no sé, cuando traen a memoria un texto, no sé, de Isaías dentro del Nuevo Testamento. El párrafo que realizan hacen un punto aparte y luego para poder citar hacen aparece en la Biblia en un texto con sangría muy disminuida y con, a ver, lo citan textual, ¿cierto? Con la sangría disminuida y esa es la forma de citar. Pero el texto, por ejemplo, dentro para poder hacer esa descripción antes al llegar a la cita, el texto, o sea, perdón, el párrafo anterior, ese párrafo anterior que hace un preliminar para llegar a la cita de la cita bíblica del Antiguo Testamento, por ejemplo. Sí, sí. Esa descripción del párrafo anterior a esa cita, a veces hay también diálogos, que esos diálogos no lo hacen como, por ejemplo, usted estaba diciendo sobre las novelas, que los hacen hacia abajo, pero las citas bíblicas la cita bíblica lo hacen de manera continua, ¿cierto? O sea, Sí. ahí vemos como dos tipos de descripción, ¿no? Son dos tipos de párrafo descriptivo. O sea, No, mi pregunta es que el párrafo que le decía yo preliminar y el posterior a la cita, ¿eso se compone? ¿Es aparte? ¿Son dos tipos de párrafos distintos? ¿Cómo es? No, evidentemente son distintos. ¿No? Las novelas hay un diálogo, por eso es que tiene que tener un guión, le indica que comienza el diálogo, después hay otro guión que indica que finaliza el diálogo. Pero en caso de las citas bíblicas del Antiguo Testamento, cuando son salmos, por ejemplo, a eso se le denomina las citas en bloque. Es el término técnico que se utiliza, las citas en bloque, donde se reducen los párrafos y van a espacio sencillo, no a espacio 1.5 o doble espacio. Son citas en bloque cuando son poemas. Yo lo he visto en la Biblia, sí. No en toda la Biblia, en algunas sí. La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, la Reina Valera 1960, pero de la Biblia del Pescador están confeccionados en párrafos.
No como la otra del año 1960, 1995, donde el texto bíblico aparece el versículo bíblico y al lado la oración, pero todos no están confeccionados en párrafos, sino que están con oraciones en base al versículo bíblico. Es más fácil leerlo en párrafos. Pero cuando me he dado cuenta que cuando citan un salmo, cuando es poesía, entonces ahí la cita está en bloque, porque es una poesía. Esa es la razón por la cual están de esa manera en bloque. Pero no ocurre solamente en la Biblia, sino que ocurre también cuando son citas textuales. Cuando son citas textuales también, después de 3 líneas, van en bloque, no van dentro del párrafo. Muy bien. Estábamos en este párrafo descriptivo. Estamos hablando de los neojudaizantes. Arrastran energías primitivas tales como el arrianismo, semirreanismo, sabelianismo, semisabelianismo, surgen de las iglesias cristianas evangélicas, principalmente pentecostales. Es un movimiento revisionista de las interpretaciones históricas de la Sagrada Escritura y doctrinas tradicionales de la iglesia. Este es un párrafo donde está describiendo un movimiento religioso moderno, que son los neojudaizantes. Y las otras oraciones está desarrollando, está explicando la idea principal que está en la primera oración. Este es un párrafo descriptivo. Muy bien, ¿qué hora es? Tengo que ver la hora aquí. Oh, parece que ya estamos casi está en la hora. Si hubiésemos estado en presenciales, le hubiese dado una tarea para que lo realizaran en clase, que era la confección de párrafos. Pero como le di la tarea, hermanos, de la tarea 1, que es preparar párrafos, creo que eran 3 párrafos, entonces la próxima semana lo entregan, pero si lo entregan, esa tarea la entregan mañana, pasado mañana, el miércoles, jueves, viernes, mucho mejor porque lo puedo revisar y yo se lo envío de vuelta corregidos, para ir perfeccionándonos, irnos puliendo en la confección y armazón de los párrafos. Recuerde que si usted puede armar un párrafo, confeccionar un párrafo, va a poder armar un ensayo, va a poder trabajar con una monografía y no va a tener ningún problema. Por eso que era importante esta clase, porque todo lo demás se confecciona, se arma en base al párrafo. Si usted pone y practica, trabaja, pone por obra lo que estuvimos viendo ahora, es disciplinado, porque tiene que ser disciplinado, y trabajar, esforzarse en esto, no va a tener problema para los estudios posteriores, además que le va a ayudar a pensar, a reflexionar, a aprender por sí mismo, el escribir, el armar un ensayo, un trabajo monográfico, usted aprende un 90%, porque es el nivel más alto de aprendizaje que se da cuando usted aprende a escribir. Por eso es que es muy importante esta materia, para independizarlo, emanciparlo de la enseñanza de los profesores y de las enseñanzas del libro de texto. Ahora usted mismo va a ser el protagonista de su propia formación teológica, espiritual, histórica, de cualquier naturaleza. En Biblia, está estudiando la Biblia de teología. Muy bien, hermano. Ahora las preguntas. Hermano Bernabé. Le escuchamos, hermano Bernabé. ¿No era el hermano Bernabé entonces que me estaba haciendo una pregunta? No, era yo. Hermano, hermano con respecto a la tarea, son 3 párrafos. ¿Son de temas diferentes los 3 o tiene que ser o de un solo tema que uno haga 3 párrafos? No, 3 párrafos solamente. La primera, si no decía que estuviera relacionado, interrelacionado, son 3 párrafos diferentes, que no desarrolle la idea del Espíritu Santo. Porque esa tarea es la siguiente, cuando aprendamos a utilizar los conectores. Cuando utilicemos los conectores o las palabras de enlace, ahí sí los párrafos deben estar relacionados. Acá solamente se va a evaluar si usted aprendió a confeccionar los párrafos, lo que vimos hoy. Oración introductoria, conjunto de oraciones subsidiarias, una oración de conclusión, tiene que ser coherente, tiene que tener progresión, tiene que caracterizarse por la unidad, desarrolla un solo tema. La idea principal está al comienzo del párrafo, de la oración introductoria. Entonces eso solamente se va a evaluar.
Si usted logra hacer bien ese párrafo, hermanos, ya tiene allanado el camino para continuar los estudios posteriores. Y no va a tener problemas en armar ensayos, trabajos monográficos. Después de esta materia se le va a pedir ensayo y monografía a todos los estudiantes. No van a dar examen, solamente un trabajo monográfico. Va a decir, yo no voy a dar examen, no rindo examen, yo voy a entregar una monografía. Va a aprender, si usted arma y hace una monografía como sustituto de los exámenes, va a aprender y va a saber mucho más que las personas que le hagan clase, que yo, va a saber mucho más que yo en una materia si usted profundiza o ahonda más en esa materia. Muy bien, vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor, que nos va a dirigir en una oración. Hermano Jaime, por favor, hermano Jaime Cifuentes nos dirige en una oración para finalizar la clase de hoy. Amén. ¿Me escuchan bien? Perfecto, hermano Jaime. Ya. Amado Dios, por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, damos gracias porque nos has concedido vida, has concedido salud a nuestras vidas, has guardado a nuestras familias, has guardado y has cuidado a cada uno de los integrantes de este curso, nuestros pastores, nuestros hermanos, como también a nuestro profesor. Agradecerle, mi amado Señor Jesucristo, por esta hermosa oportunidad, este método de poder también aprender la Escritura, de poder aprender, mi amado Señor Jesucristo, lo que usted ha puesto en nuestras vidas para el engrandecimiento del reino de Dios. Gracias, mi amado Señor, por esta hermosa oportunidad, y sea usted con cada uno de nosotros, con nuestras vidas, con nuestras familias, sea usted guardando a cada uno de ellos. Quiero pedir esta bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias, hermano Jaime. Que el Señor le bendiga entonces y le guarde, mis estimados hermanos. Voy a quedarme acá un minuto más. Si alguien tiene alguna pregunta en relación a la materia o cualquier otra pregunta. Bendiciones, mis estimados hermanos y pastores. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Hermano Pablo. Sí, pastor Guillermo. Las tareas, todo eso usted lo mandó al correo, ¿cierto? Así es, sí, están todos en el correo ahora. Ya. Ya, muchas gracias. Los libros de texto también, el libro de texto hacia el arte de escribir, ya hay que tenerlo leído la próxima semana. No son muchas páginas, es fácil lectura. No se explaya mucho el autor. Ya para la próxima semana hay que tener leído el libro de Hacia el arte de escribir, porque después hay que comenzar a leer ya el otro libro de guía, formato para estilo, monografía y tesis de ISUM. Hermano Pablo. Sí, pastor Marcelo. Una consulta, mire, cuando un escritor, en este caso, pongamos qué sé yo, Pablo Hoff, que precisamente como usted sabe, yo estoy leyendo el libro del Pentateuco, y cuando estos escritores van a escribir un libro, ¿tienen en mente todo lo que vamos a pasar en esta materia? ¿O solamente necesitan conocer puntos básicos a la hora de escribir un libro? Porque tal como usted lo dice, por ejemplo, en el libro de Pablo Hoff, yo veo todo esto de qué sé yo, por ejemplo, la oración introductoria, la idea principal, párrafos cortos, todo lo que usted acaba de decir, me resaltaba todos los libros que he leído y todos están de esa manera. Entonces, a eso es lo que voy. Un escritor, para ser escritor, tiene que tener tantas cosas en la cabeza. Sí. Pablo Hoff decía, era muy riguroso Pablo Hoff, muy riguroso en la técnica de escribir. Él, cuando se le entregaba un trabajo, él desarmaba los párrafos y decía que lo hicieran de nuevo, lo desarmaba, y algunos entregaron algún libro para publicarlo, él dice, lo hizo, le puso un rayón completo a este libro, no sirve. Le desarmaba los párrafos, lo reducía, y a otros escritores lo desincentivaba, decía, usted no sirve para que, porque él me dijo en una oportunidad, me dijo que había estudiado en buenos seminarios teológicos en Estados Unidos, por eso yo puedo escribir, dijo, conversó conmigo, me dijo, he estudiado, él hablaba, he estudiado, decía él, en buenos seminarios teológicos, en varios estudió él, y por eso que podía escribir bien.
Y es que Pablo Job había estudiado, tenía un magíster en educación teológica, y en algunos seminarios, magíster en divinidad, había estudiado bachiller, licenciatura, tenía varios títulos académicos, y en todos estos seminarios, facultad de teología, desde licenciatura en adelante, comienzan ya a darle fuerte a la escritura, a trabajar con mucha fuerza la parte de la escritura. Por lo tanto, a esos niveles ya todos saben escribir bien. Armar, o no escribir bien, sino porque el escribir bien, la única manera de poder lograrlo es por medio de la práctica, paciencia, esfuerzo, por medio que una persona lo esté guiando, le esté corrigiendo, armando, desarmando, destruyendo sus trabajos y que lo haga todo otra vez, todo de nuevo. Esa es la única manera de aprender, no hay otra. Y leer mucho, tiene que leerse mucho, 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 porque para aprender la ortografía, la única manera es que uno lea y esas palabras queden grabadas en nuestra mente como están escritas. No hay otra manera de aprender la ortografía sino leyendo y memorizando la palabra, visualizándolo en nuestra mente. No hay otra manera. La orientación ortográfica, un curso es muy superficial, porque son muchos las reglas, y esas reglas nadie las logra dominar jamás. La única manera de poder disminuir los errores ortográficos es leyendo, leyendo bastante. Pero todos ellos pasan redacción, metodología de la investigación, lo corrigen los profesores en niveles de doctorado, lo corrigen una y otra vez. Cuando entregué la tesis a Fatela, los profesores una y otra vez me corregían. Me decía que me pusiera de acuerdo en cuanto a la persona que iba a utilizar para escribir, si era primera persona singular o tercera persona del singular él, o primera persona del singular nosotros, porque no podíamos combinarlo. También me hablaba acerca de que debíamos ser consistentes, porque había inconsistencia en mis trabajos, no utilizaba, cambiaba, alteraba la primera persona con la del singular, con el plural. ¿Qué más? La coherencia, la exageración también, el emplear lenguaje clerical de iglesia, trabajo académico no se puede hacer. La única manera de aprender a escribir bien es en esas instancias de licenciatura, de magíster, de doctorado, y que los profesores le vayan corrigiendo. Y también, cuando se publican los libros, ellos revisan muchas veces, 10, 15 veces lo revisan también sus amigos que son académicos, y cada uno de los amigos académicos le van dando sugerencias, ideas para cambiar, y después pasan por un experto en gramática, y después se lo devuelve, y después va a la editorial, y en la editorial está el editor, está también una persona experta en gramática, y finalmente se publica. Es decir, un trabajo de años. Es un trabajo de mucho esfuerzo para poder publicar. Eso es lo que contaban Pablo Job y otros escritores también de América Latina. No es que las personas, por ejemplo, incluso hasta Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, se le corrigieron los errores ortográficos que tienen en sus escritos. Imagínense. Dios mío. Oiga, hermano Pablo, ¿cuánto cree usted, según lo que usted sabe o su apreciación personal, que es lo ideal para un lector leer al día? O sea, me refiero en cuanto a tiempo o páginas, pues da lo mismo. Algunos dicen 1 hora diaria, y algunos señalan eso. He escuchado 1 hora diaria. Yeah. Yo normalmente leo 2 horas como mínimo, siempre estoy leyendo de continuado, bien todos los días, continuado, porque voy subrayando, voy escribiendo, haciendo anotaciones al lado, a veces 4 horas o 6 horas, pero por sesiones de 2 horas, siempre la voy sesionando por 2 horas. Hay un hermano que me está diciendo de 1 hora, primero comenzó con 40 minutos, 30 minutos, después 1 hora, pero después se va ampliando. La experiencia le va dando la concentración. Pero cuando uno va rayando, va subrayando, se entretiene, uno en realidad ya es placentero la lectura, no es algo tedioso por cumplir, sino que es para mí la lectura es como para un jugador de fútbol el jugar a la pelota, por ejemplo. Así. O como esas personas que van al casino, van a jugar a las máquinas, la sensación el placer que les causa. Satisfactorio. A mí me causa eso la lectura. Cuando me quiero relajar, me gusta, leo.
Sí, estoy fascinado leyendo, encantado, ¿no? Es placentero esto. Sí, no es algo tedioso. La experiencia o el esfuerzo, el trabajo diario se va formando el hábito. Juan Wesley decía que aquellos que quieren ser predicadores de la iglesia metodista que él fundó, tienen que leer 5 horas diarias, y aquellos que no tenían el hábito de lectura tenían que formarse el hábito de la lectura, porque los que no leen aquí no pueden servir como predicadores de la iglesia metodista, pero se puede formar el hábito. Él decía que era un mínimo de 5 horas. Un mínimo, mira, es un mínimo de 5 horas. Extraordinario, John Wesley. Predicaba 5 sermones diarios de 2 horas. Y eso en el tiempo desarrolla nuestra comprensión lectora, porque me pasaba que cuando empecé a tomar las clases, ¿sí? Los textos no los comprendía, no tenía una comprensión lectora al principio. Me costaba mucho concentrarme, y con el pasar de los tiempos, ya varios años, ya ahora que ya tomé un poco el ritmo de la lectura, es como leer los párrafos y ya se da cuenta uno cuál es la idea del escritor, ¿no? Porque exacto. Nosotros los chilenos tenemos una comprensión lectora muy mala. No sé, será por nuestra calidad educacional, no sé, pero no tenemos cultura de lectura. Exactamente, sí. Así es. Muy bien, hermano. Ya, mi hermano, muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno, gracias, igualmente, bendiciones. A todos. Bendiciones. Hermano Pablo, yo quería hacer una consulta sobre el párrafo descriptivo. Me quedó una duda, si es que entra también dentro del párrafo descriptivo los diálogos. Bueno, los diálogos, no sé. No sé si cómo depende qué tipo de diálogo, a lo mejor. No sé cómo clasificarlo, lo de Mario Vargas Llosa. ¿Son párrafos aquellos? No sé cómo clasificarlo, hermana Jimena, realmente. Los diálogos, si son párrafos o no. Porque ¿cómo se define un párrafo? Un conjunto de oraciones que desarrolla una idea en común, que está compuesto de una oración introductoria, un conjunto de oraciones subsidiarias, una oración de conclusión. Los diálogos no entran en esa categoría, porque no tiene una oración, a ver, parece que tiene una oración introductoria, pero el formato es otro, esto de los diálogos. No sé si definirlo ahí como porque me quedó como la descriptivo. duda. Me quedó la duda a raíz de la pregunta que yo le hice, que ¿Sí? Al final no tuve lo que yo quería saber. ¿Sí? Porque el tema era que dentro de texto, dentro de la Biblia, no sé, por ejemplo, cuando Jesús le hablaba a sus discípulos y salían ahí, salían diálogos, donde yo le decía que eran diálogos que no se escribían hacia abajo, sino que eran continuos. Entonces, estos diálogos, obviamente, va con un emisor y un receptor, y salía ahí toda la información, pero mi pregunta es si esto entra dentro de los párrafos descriptivos. Claro, está describiendo, sí, por supuesto que sí, porque describe concretamente, y más con riqueza, con detalles, las emociones, las acciones, claro que sí, está describiendo una situación o una realidad concreta que se está dando en una escena. La definición de un párrafo descriptivo es la mejor definición de lo que estaba comentando usted, de esa escena de Jesucristo. Porque no sabría dónde más clasificarlo, poner ese... Y por eso le hacía esa mención, porque, por ejemplo, ya cuando nosotros estuvimos estudiando Hechos, había una parte, no recuerdo qué capítulo, donde donde Pedro exponía a todo el pueblo, creo que la predicación de Pedro. Después citaba, traía a colación una cita del Antiguo Testamento, y salía parte del párrafo donde él estaba hablando, salía abajo la cita. Bueno, esos son los editores, son los que hacen ese orden. Son los editores. Pero a eso se le denominan las citas en bloques. Y las citas en bloque
van desconectados del párrafo, no siguen el flujo natural del párrafo, sino que se desconectan, aunque es la continuidad del párrafo, pero en el formato va abajo y Se en podría, bloque. se podría decir que ese párrafo es como un auxiliar del párrafo anterior. Un auxiliar del párrafo anterior, no, porque es parte del párrafo. Es parte del párrafo. Pero Aunque tenga como, esa parte. aunque esté aparte, sí, es parte del párrafo. Pero ¿por qué va en el formato, la estructura fuera de ese párrafo, fuera del flujo natural de las ideas? Porque es una cita textual. Lo que está haciendo ahí Pedro es citar textualmente, palabra por palabra, lo del Antiguo Testamento. Esa es la idea que tiene el editor de la Biblia. Decir que lo que va a decir a continuación Pedro ya no lo dice Pedro, sino que Pedro está citando el Antiguo Testamento. Y lo está citando palabra por palabra. Por eso es que la cita ahí es una cita en bloque. Es el término técnico que se le da, cita en bloque. Porque es una cita textual, literal, palabra por palabra. Está diciendo Lucas, no, Lucas no lo ordena, sí, lo ordena el editor de la Biblia que usted que leyó. Porque en otras no va a aparecer no de esa manera en el formato. Eso lo da el editor de esa Biblia. Pero el editor quiere indicar que esa parte es una cita textual, palabra por palabra. No es lo que Pedro está diciendo, sino Pedro está citando a otra persona. Por eso que está aparte, pero esa cita es parte de ese párrafo. ¿Y por qué no está en la sección del párrafo, en el flujo natural de la idea, y está aparte? No porque sea otro párrafo, sino que es parte de ese párrafo, pero es una cita textual. ¿Y por qué esa cita textual no continúa en el mismo párrafo? Porque son más de 3 líneas. Cuando hay más de 3 líneas, la cita debe ser en bloque. Pero cuando es menos de 3 líneas, la cita textual, palabra por palabra, debe estar dentro del párrafo, encerrado entre comillas. Eso es lo que es el reglamento acerca de las citas textuales, palabra por palabra. O cita directa también se le denomina. Esa es la razón. Ya. Gracias, hermano Pablo. Muy bien, hermana Jimena. Bendiciones ahora a todos los hermanos. Hasta la otra semana, colegio, señor. Hasta el jueves, los hermanos de Profetas Menores.